Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos y en este vídeo, mejor dicho, vamos a celebrar que ya somos 2000 suscriptores. Subí una encuesta hace unos días a YouTube y esta fue la opción más votada, autores raros y extraordinarios. Quería deciros una cosa y es que quizás estos autores sean raros para mí y en vuestros países, en el país de origen, por ejemplo, hay un autor chileno, hay otro autor argentino, que igual en Chile y Argentina estos autores no son raros, pero aquí en España estos autores son raros y estas obras son raras. Bueno, vamos allá. El primer autor del que quería hablaros es un chileno llamado Marcelo Lillo. Yo lo conocí como cuentista hace muchos años ya. Sé que ha sacado al menos una novela, no sé si tal vez dos. Leí una crítica que se hizo, solamente una reseña crítica que se hizo a la novela y no era una reseña muy halagadora. Yo no leí la novela y francamente no puedo hablar del tema. Es decir, como novelista no voy a hablar de él, pero como cuentista es un autor extraordinario, es un autor fuera de serie. Yo sé que aquí en España leemos muy poco relato, fuera de España sí que se lee más este género literario. Aquí leemos muy poco, parece que el cuento es el hermano pequeño de la novela y no es así. Es un género además muy complejo, es muy difícil encontrar un buen cuentista que entienda que realmente un cuento, pues como dice el propio Marcelo Lillo, un cuento no es una anécdota, un cuento es otra cosa. Bueno, fuera al margen ya de este alegato a favor del cuento, a mí me gusta muchísimo el cuento, voy a hablaros del autor. Yo Marcelo Lillo lo conocí, lo entrevisté de hecho y me pareció un hombre muy particular. Vamos por el principio. Yo creo que ya dije hace mucho tiempo que aquí en el canal, dije que hace mucho tiempo yo había optado por, durante 3-4 años, creo que fue, leer casi exclusivamente libros de relatos. Sí es cierto que igual al año podía leer una o dos novelas, algún poemario, pero lo único que hacía fundamentalmente era leer libros de relatos. Leía los clásicos, los maestros, los de siempre, Chekhov, Borges, Carver, etc. Pero también iba por las librerías buscando talento nuevo, gente más desconocida. Fue así como llegó a mis manos este libro de Marcelo Lillo, titulado El fumador y otros relatos. Fijaos que lo publicó Caballo de Troya, que en aquel tiempo, porque ahora publica cosas que no me gustan demasiado, de hecho las últimas cosas que compré de Caballo de Troya acabé dándolas porque no pude ni acabar de leerlas, no me interesaban demasiado, pero en aquella época Caballo de Troya sí que publicaba cosas que a mí me gustaban mucho, sobre todo como cuentistas, ¿no? A cuentistas. Así que esto, la editorial era una garantía. Pero ni la edición es especialmente llamativa, ni el título es llamativo, El fumador y otros relatos, y a mí el autor no me sonaba de nada. ¿Por qué me llevé este libro y no me llevé otro de los muchos que había allí? Pues por lo siguiente, hojeé el libro, lo abrí por la primera página y en el primer relato, que se titula Hielo, leí lo siguiente. El jueves mamá no pudo más. Los pies se la amorataron y perdió la conciencia. Vino el médico y dijo que era normal, que después de algunos meses de buena cara, al final el cáncer muestra la auténtica. Yo cuando leí esto automáticamente me acordé de Albert Camus, de ese inicio también con una madre, en este caso en el de Camus la madre está muerta y él recibe el telegrama, aquí la madre está moribunda, pero bueno, a mí me lo recordó. Es una prosa limpia, sin florituras, efectiva, me gustó simplemente lo que leí, pero seguí hojeando el libro y llegué al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión es un relato que se titula La felicidad. Voy a dejaros un enlace aquí abajo, en la caja de descripción, porque este relato está en multitud de sitios donde lo podéis leer. Y de verdad que yo creo que si leéis el relato vais a saber quién es Marcelo Lillo y por qué esa obsesión que me dio a mí en esa época con leer todo lo que había, todos los relatos que había escrito este hombre. Mirad el inicio de La felicidad. Lo único que hacíamos era mirar televisión. Hablo de mi mujer y yo.
Ninguno de los dos tenía trabajo y estábamos acostados todo el día. No pasábamos frío y a veces hasta nos olvidábamos de comer. Veíamos todos los programas desde la mañana a la noche, dormitando de vez en cuando, levantándonos solo para ir al baño y mirar la calle y las casas vecinas cuyas chimeneas humeaban porque era invierno. Mirad qué manera de contar desde lo que no se cuenta, ¿no? Están en paro, no tienen trabajo. El resto de los vecinos en invierno sí pueden encender las chimeneas, pero ellos no. Ese es el motivo por el que están metidos en la cama. Están viendo todo el día televisión y así se olvidan de comer, porque tampoco tendrían dinero para comer. O sea, todo el relato está construido contando lo que no se cuenta. Y a mí me pareció muy original. Volvemos otra vez a recrearnos en un lenguaje muy limpio, en una economía enorme de ideas y de palabras. Cuando entrevisté a Marcelo Lillo me di cuenta de que él era así también, que sabía justo lo que quería decir, no decía ni una palabra de más. Marcelo Lillo tiene como maestro a Carver, bueno, a Cheever también, ¿no? Y a Chekhov, según él. Os voy a dejar también por aquí un tuit en el que lo dice. Pero sobre todo se nota muchísimo la influencia de los otros también, pero sobre todo de Carver. Se nota mucho la influencia de Carver. A mí no me gusta decir este tipo de cosas, porque siempre que he leído eso de es la nueva Jane Austen, es el nuevo Carver o es el nuevo no sé quién, es mentira. Bueno, pues con total sinceridad os digo que el caso de Marcelo Lillo no es que sea un discípulo de Carver, no es que Carver sea un maestro, no es que haya empezado imitando en cierto sentido el realismo sucio de Carver, es que es tan bueno como Carver y hay relatos como La felicidad que son mejores que bastantes de los relatos de Carver. Y estoy hablando completamente en serio, no es amigo mío, no gano nada con decir esto, no gano dinero de la editorial, ni gano nada con decir esto. Lo digo de verdad, sinceramente. Es un autor asombroso, buenísimo, un cuentista de estos que son... Es que es impresionante la manera que tiene de escribir y cómo construye un relato. La verdad hay un magisterio detrás de conocer verdaderamente la esencia de lo que es un relato, los mecanismos para crear un relato y a partir de ahí crear una narrativa absolutamente evocadora, porque con lo que cuenta te construye una historia inmensa en muy pocas páginas. A mí es un autor que me dejó impresionada. Acabé de leer el libro habiendo leído todos los días un par de veces cada uno de los relatos, porque la primera vez era la toma de contacto, la segunda vez yo este relato los analicé a fondo, analicé el libro entero y me quedé llena de dudas con respecto al autor, así que empecé a investigar sobre él, quién era y demás. En internet encontré alguna información, sobre todo artículos y demás en los que nos hablaban pues, de un tipo que llevaba una vida particular, era hijo adoptivo, hasta los 40 y pico años no conoció a su madre biológica, no fue por decisión propia, parece ser que fue por decisión de su madre, y no voy a decir que fue traumático, pero sí que fue una experiencia muy dura que de alguna manera lo marcó y aparece reflejado esto en algunos de sus relatos. Era profesor y dejó la enseñanza, vendió todo lo que tenía y se fue a vivir a un pueblo de Chile llamado Niebla. Él es chileno, no sé si lo había dicho esto, que queda cerca de Valdivia, parece ser, y que vive en una casa que en su pueblo está muy apartada del pueblo, tiene fama de estar encantada, de tener fantasmas. Pues es que es un personaje, es que Marcelo Lillo, aparte de que escribe genial, es un personaje. Y vive con sus perros y su mujer completamente solo, bastante aislado, sin internet en casa ni nada, y dedicado exclusivamente a escribir. Me puse en contacto, veréis a ver cómo fue esto. Yo tenía un blog, vamos a contarlo por partes. Yo tenía un blog, un proyecto muy, muy humilde, muy sencillito. Pero bueno, acabó llegando gente, acabó habiendo comentarios y demás y se acabó creando una comunidad muy pequeñita de unas, pues ya os digo, 80, 90 personas que hablábamos muchísimo de relatos. La cosa es que yo utilicé este blog porque yo tenía un montón de dudas con respecto a este autor y yo pensé, bueno, he hecho entrevistas en este blog a otros autores de relato, pues ¿por qué no le puedo hacer entrevistas a él y hacer preguntas, ¿no? sobre realmente
qué hay detrás de todo lo que escribe. Entonces me puse en contacto con la editorial, mandé un correo por la mañana, a eso de las 9 de la mañana, antes de entrar a trabajar, y cuál fue mi sorpresa cuando a mediodía, al llegar a casa, yo tenía una respuesta del propio editor de Bertolo, que era un editor que ahora mismo yo he perdido la pista y me he alejado mucho de todo esto, pero no sé, me imagino que seguirá en caballo de Troya, no tengo ni idea, pero de aquella bueno, pues yo estaba muy metida en el mundo del relato, pues era un tipo pues, con muy buen criterio y... Vamos, yo no me imaginaba a un editor como él respondiendo el correo de alguien que tenía un blog para 80 personas, ¿no? Pero él tenía muchísimo interés en que se conociera en España a Lillo, me dijo, fue amabilísimo, me dijo, cómo me alegra que se esté leyendo a Marcelo Lillo y se le dé realmente a sus relatos el valor que tienen, porque es un tipo excepcional y demás. Me pasó el correo electrónico de Marcelo Lillo y me dijo que tuviera paciencia porque él no tenía internet en casa. Él vivía alejado del pueblo, Niebla, como os dije, y bajaba una vez por semana, una vez cada 15 días al pueblo a hacer una serie de recados y entonces entraba en un cibercafé y ya respondía pues, los correos. Yo le mandé un correo, bueno, presentándome, diciendo quién era, poniendo la dirección del blog, diciendo que estaba muy interesada en pasarle una serie de preguntas acerca del fumador y otros relatos, que era, bueno, que me había resultado interesantísimo y que si él estaba interesado en responder esas preguntas, muy amablemente me dijo que sí. Siguiente le mandé la entrevista y él me la respondió. Cruzamos unos poquitos correos, menos de 10 correos. Siempre fue muy cordial, muy amable. La cosa es que yo le hice la entrevista, él me la respondió muy amablemente y yo la colgué en el blog. Por cierto, por si os interesa la entrevista, os la dejo también por aquí debajo. Y yo ya le perdí la pista porque él tardó muchísimo tiempo en volver a publicar nada, o lo que a mí me pareció muchísimo tiempo. Lo siguiente que publicó fue en Mondadori, fue Cazadores. Cazadores es la unión de dos libros de cuentos de él. Nuevamente, yo eso no lo sabía cuando lo compré, creí que eran todos nuevos. Nuevamente, El fumador y otros relatos. Y Gente que baila sola, que era inédito en España. Entonces, a mí me pareció un poco mal esto que hizo Mondadori, porque yo volví a pagar por un libro que ya tenía. Y esto lo hacen mucho con Lillo. Con Lillo hacen esto siempre. Es alucinante. Yo creo que porque cada libro no ha sido tan vendido como se pensaba y entonces la editorial piensa, esto va a ser como nuevo y la gente lo va a comprar. ¿Por qué lo ha vuelto a hacer ahora Lumen? Están metido El fumador y otros relatos, está metido Cazadores y está metido los relatos nuevos. Luego yo no lo voy a comprar porque realmente ya tengo 2/3 del libro en mi casa. Pero si por ejemplo no tenéis nada de Marcelo Lillo, pues está bien que os compréis ese. Os voy a dejar por aquí la foto del libro. Está bien que os lo compréis porque vais a tener varios libros de relatos de él. Bueno, Marcelo Lillo a mí me recuerda muchísimo a Sensini, el protagonista del famoso cuento de Bolaño de Llamadas telefónicas. Él parece ser que estuvo ganándose la vida durante mucho tiempo, cuando dejó la enseñanza, ganándose la vida durante un tiempo con el dinero que ganaba al presentarse en concursos literarios. Cuando dejó su trabajo en el colegio en el que trabajaba, que era profesor, lo vendió todo y se fue a Niebla y se compró una pistola. O sea, es que ya os digo que es un personaje. Se compró una pistola y dijo que él o triunfaba o se pegaba un tiro. O sea, es sin términos medios, él así. Yo se lo pregunto en la entrevista, claro, porque al principio pensé que era una broma, de verdad, ¿cómo puede? Pero él me respondió en serio, me dijo que sí. Y además me dijo, total, yo no voy a llegar a viejo. Tiene ahora mismo 65 años Marcelo Lillo. Llevo escuchándole desde que oí hablar de él que él no cumplía más de 70. Así que le quedarán 5 por delante si sigue adelante con su plan, que me parece tremendamente tétrico. El siguiente autor del que quiero hablaros es un argentino. Para mí fue muy especial porque yo creo que para mí fue el inicio de leer de otra manera. Yo conocí a Fogwill a través de un libro de relatos que se titula Chica Punk. Ese relato concretamente, el que da título al libro, para mí fue una revelación. Yo estaba, pues no sé,
en bachillerato, yo creo que tendría 17 años y sobre todo leía clásicos que me mandaban leer en clase, ¿no? 16, tenía menos años, 15 o 16 años tendría. Y de repente, en un bar al que solía ir yo con unos amigos, porque ponían muy buena música y demás, solíamos ir mucho allí, había en la parte del fondo, bueno, una serie de libros, la gente dejaba libros. Este era un bar muy especial, muy de que de vez en cuando te ponían una película. Ahí vi yo por primera vez La Naranja Mecánica, por ejemplo. Te ponían así una película, ponían buena música, había algún concierto y tal. Y había libros por ahí, la gente se los podía llevar para casa o simplemente pues leer y devolverlos o quedárselos. Y así conocí yo estos cuentos, que uno de ellos ya os digo que es Muchacha Punk, que me gustó muchísimo. Es la historia de un chico, de un chaval argentino, que pasa una noche en Londres con una chica punk. Van caminando por distintos lugares, la conocen en una pizzería y van caminando por distintos lugares, al final acaban la noche en su casa. Nada más ni nada menos que eso, pero el relato, que en principio es bastante sencillo, al final es como una metáfora del crecimiento, ¿no? Para mí fue alucinante, absolutamente alucinante, porque fue una manera distinta de leer. Para mí fue la puerta hacia el realismo sucio, que no tiene nada que ver, Fogwill, con el realismo sucio, pero es que fue eso. Yo, al leer ese libro de relatos, le pregunté al camarero del bar, le dije, oye, mira, he leído esto, me parece fabuloso, ¿no tenéis algo así? Y me dio un libro de John Fante. Yo a Bukowski no lo leí hasta recién lo he descubierto. Realmente tenía como prejuicios con respecto a Bukowski y empecé a leerlo ahora y me gusta muchísimo. De hecho, estoy leyéndome todas las novelas protagonizadas por Chinaski para subir un vídeo hablando de todas ellas a la vez, no todo Chinaski, digamos. Pero yo en esa época sí que descubrí a John Fante, que a mí me gusta muchísimo John Fante, con Bandini, que también es su alter ego. O sea, Bandini sería como el Chinaski de... Chinaski es a Bukowski lo que Bandini es a Fante, digamos, ¿no? Su alter ego. Bueno, Fogwill, aparte de ese libro de relatos, bueno, me quedó un poco ahí la idea. Más tarde leí también Los Pichiciegos, que me gustó muchísimo, me parece una buena novela. A ver, yo entiendo una cosa, porque esto lo he discutido a veces con lectores de Borges, ¿no? que pues denostan mucho a Fogwill. A mí Fogwill, yo lo elijo con el corazón, y con el corazón eliges cosas que la razón no entiende muchas veces. Yo no diría que Fogwill es como el gran autor de la literatura argentina, yo no diría eso, ¿no? Y de hecho Borges hizo un comentario acerca de él, le preguntaron por Fogwill y dijo que sabía mucho de coches y de no sé qué más. Sí, sabe mucho de coches y no sé qué más, como diciendo, pero del resto y de literatura no sabe nada. A mí me gusta mucho Fogwill. Concretamente me gusta Help a él. Help a él, el título, es un anagrama hecho a partir de la mezcla de las letras de El Aleph, el famosísimo relato de Borges. Entonces, yo sí creo que para leer esta novela, que a mí me resultó interesantísima, bueno, conseguirla fue una odisea, fue súper complicado. Para leer esta novela y entenderla bien, pues hay que leer primero el Aleph, que es un relato, ¿no? Se lee el Aleph y a continuación se puede leer esta novela. Al igual que Help a él es un anagrama del Aleph, el nombre de la protagonista, que es Vera Ortiz Betty, ¿no? Sí, Vera Ortiz Betty, también es un anagrama del nombre de Beatriz Vitruvio, que es el personaje femenino de El Aleph de Borges. Tienen un inicio muy parecido ambas obras, y lo que pretende Fogwill, según sus propias palabras, leído en una entrevista hace 1000 años, que traté de buscar estos días para grabar el vídeo y no encontré esa entrevista, pero en una entrevista que yo leí hace muchos años, él decía que quería como poner en tela de juicio al tótem, digamos, ¿no? Borges es como el gran tótem de la literatura argentina, y entonces él toma a Borges y hace una parodia, que no es tan parodia luego. Por un lado es una historia seria, pero por otro lado es una parodia del relato de Borges. A mí me gusta porque todo lo que en Borges es puro pensamiento, pura idea, pura filosofía, se convierte aquí en algo muy carnal y muy palpable
porque es otro tipo de autor completamente distinto, ¿no? Fogwill. Ya os digo que a mí es un autor que me parece muy interesante, que si nos ponemos muy estrictos a analizarlo a fondo, nunca podríamos ponerlo, pues yo qué sé, a la altura del tótem, ¿no? De Borges, pero bueno, tampoco hace falta estar a la altura de Borges, entonces quemaríamos el 95% de la literatura escrita no en Argentina, en el mundo, directamente, ¿no? Lo dicho, Rodolfo Fogwill, recomendadísimo. En Argentina, súper conocido seguro, pero aquí en España, porque es él por edad y demás, así finales de los 80 y los 90 y demás, coincide con Piglia en generación y con Aira. Pero aquí en España, por ejemplo, Piglia se lee mucho, Aira se lee poco y que yo sepa, Fogwill no se lee apenas. Lo recomiendo mucho, pero ya digo, por ejemplo, este libro, esta novela, hay que leer antes el Aleph, porque si no has leído nunca el Aleph, pues te pierdes el 50% de qué va de esta novela. Ahora llega un autor francés al que conocí gracias a Borges. Estoy hablando de Marcel Schwob y su obra Vidas Imaginarias. Esto es un personaje con una vida muy, muy curiosa. Es autor de ya os lo conté cuando estuve haciendo el Bookshelf Tour de una parte del librero, que si se le conoce especialmente es por una obra que es el libro de Monel, que es la historia, es un precursor de Lolita, realmente es la historia de una niña prostituta, pero está basado en un hecho real, que es lo escalofriante. Él, casado y todo, Marcel Schwob, casado y todo, se obsesionó con una niña prostituta. Cuando esta niña enfermó, la llevó a su casa, donde también vivía su esposa, y la cuidó durante toda la terrible enfermedad que padeció, y bueno, en sus brazos murió esta niña, y parece ser que marcó completamente su vida, y que la obra que escribió era su manera de volver a traerla a la vida, de tenerla más cerca. Pero era niña, tipo Lolita, ¿eh? Por eso os digo que era un personaje, en fin. Marcel Schwob escribe Vidas Imaginarias, y con esta obra se inicia ese camino seguido por Kafka y que nos lleva hasta Borges. La historia universal de la infamia tiene mucho de esta obra, pero como yo leí primero Historia Universal de la Infamia, cuando llegué a esta obra yo decía, es que es muy borgiana, y no es borgiana porque este autor es de finales, murió en 1905, creo que recordar, era sido de la Bohemia, muy amigo de la escritora Colette, y eso sí, yo creo que en 1905 murió, o sea que es de finales del 18, principios del 19. Pues si habéis leído Historia Universal de la Infamia, sabéis un poco de qué van a ir Vidas Imaginarias. Se parte de personajes reales, se crean biografías ficticias de ellos y se unen al mismo nivel al personaje más heroico del pasado con el personaje más marginal y menos importante que nos podamos imaginar. En principio, porque digamos, la máxima que tiene Marcel Schwob es que independientemente de lo que la historia nos cuente de las personas, todas ellas tienen vidas asombrosas, aunque los hechos o los resultados de sus hechos no sean tan grandiosos. Es decir, quizás haya alguien que haya conseguido la independencia de no sé qué país y en ese sentido pasa la historia, pero luego su vida es absolutamente anodina, y otro que nadie recordará su nombre 4 años después de que haya muerto tiene una vida muchísimo más interesante. Entonces, partiendo de esa base se construyen estas pequeñas obras maestras. Entonces llegué, gracias a Borges, a esta obra, porque, y leo la contraportada, no lo dijo aquí, está en contraportada, pues no sé dónde lo había leído yo. Borges dijo no solamente que esta obra estaba en el origen de Historia Universal de la Infamia, sino en el origen de su deseo de ser escritor. O sea, esta obra está en el origen del deseo de Borges de ser escritor. No me digáis que solamente por eso ya no merece la pena que la leamos y que rescatemos al autor.
Otro autor muy raro y desconocido aquí en España es el argentino Rafael Pinedo. Esta novela Plop es una de las distopías más espectaculares que yo he leído en mi vida. No la veo nunca nombrada en ninguna... Yo tenía pensado, lo que pasa que ya veis, voy desvelando cosas. Tenía pensado hacer en algún momento un vídeo de mis distopías favoritas y al final pues, hablo de estos libros antes y luego cuando llegue el vídeo no voy a volver a repetir lo mismo. Pero bueno, en fin, lo importante es hablar de los libros. Ya os digo, esta es una de las distopías más espectaculares que yo he visto en mi vida. El estilo del autor es totalmente disruptivo, es muy incómodo porque lo que pretende es incomodarte, es muy seco porque transcurre en un mundo posapocalíptico. Plop es miembro de una especie de tribu que busca fundamentalmente la supervivencia a cualquier precio. El mundo tal y como lo conocíamos ha desaparecido, los tabúes que teníamos en nuestro mundo ahora han sido sustituidos por otros completamente absurdos, como absurdos son la mayoría de tabúes, ¿no? Y en ocasiones las personas son desmembradas, se practica el canibalismo y nosotros vamos acompañando a Plop por este mundo tan árido durante un trayecto en el que él se va convirtiendo, él va ascendiendo socialmente de una manera absolutamente brutal, sin ningún tipo de concesiones. Es una obra, yo me imagino que en su país debe de ser muy conocido. Yo no entiendo cómo este hombre aquí en España no es un autor de culto, sinceramente, porque me parece que es una obra que trata tantos temas y luego es de estas obras inteligentísimas donde el lenguaje está completamente al servicio de la historia. De manera que si la historia es brutal y el ambiente es árido, va a ser brutal y árido el lenguaje que se utilice. Apenas hay adjetivos. Y en este sentido me recuerda un poco a la poesía, a la poesía pura, ¿no?, de Juan Ramón Jiménez. Esa búsqueda de la palabra perfecta. Me da la sensación de que Rafael Pinedo dedica mucho tiempo en buscar el sustantivo perfecto, ese sustantivo que no necesite de un adjetivo que le acompañe, porque por sí mismo su propio significado ya es lo suficientemente evocador y ya es lo suficientemente perfecto como para que entendamos la historia. Hay una carencia casi absoluta de adjetivos, pero no se necesitan, y yo creo que el lenguaje está al servicio de la historia, muy inteligentemente utilizado. A los que os gustan las distopías, de verdad que es de estas grandes distopías, yo la leí hace unos años, tiene otras 2 novelas, no sé si posapocalípticas, pero creo que también. Leed Plop. Si os gustan las distopías, no me seáis tontos, leed Plop, porque es para alucinar, ¿eh? Y por último quería hablaros de la poeta italiana Alda Merini. Me llegó de una manera, lo mismo que cuando os hablé del fumador y otros relatos, de una manera absolutamente casual. Yo iba a buscar otro libro y este apareció. La editorial Tránsito, que yo no conocía de nada y es el primer libro que compro de esta editorial, por cierto, una edición muy bonita, muy cómoda también para leer y me gustó mucho la editorial esta. Está sacando autoras muy interesantes, la verdad, o sea que yo seguiré comprando más cosas. Bueno, Alda Merini a mí me interesó porque al ojearla en la propia librería me di cuenta de que era una autora que había pasado por un psiquiátrico. Desde hace un tiempo, bueno, ya me voy a poner a contar de dónde me viene a mí este interés. Yo, la verdad, las enfermedades psiquiátricas nunca me habían llamado, quiero decir, nunca me había interesado por ellas. Afortunadamente no las padezco ni tengo cerca a nadie que las padezca, entonces era algo que existía pero estaba lejos de mí. Lo que ocurre es que de unos años a esta parte me di cuenta con bastante estupor de que en el instituto alumnos, sobre todo alumnas mías, adolescentes, tienen problemas psicológicos, depresiones, distintos tipos de ansiedad, y van mucho al área de salud mental y muchas están medicadas, es decir, es un número alarmantemente alto. Y empecé a preguntarme, ¿siempre hubo tanto problema psicológico y simplemente es que ahora pues se hace más, digamos, se ha normalizado más y entonces la gente lo sabe?
o por algún motivo hay ahora más problemas psicológicos de los que había antes, y en ese caso habría que preguntarse por qué motivos ocurre esto. La cosa es que según empecé a preguntarme esto, porque viendo a chicas tan jóvenes con problemas psicológicos, la verdad me preocupaba el tema, empecé a darme cuenta de la cantidad de autoras que había con problemas psicológicos, y con Alda Merini ha ocurrido lo mismo. Esta obra se titula La loca de la puerta de al lado, es una obra muy especial. Para todo su pueblo, para ella, la loca de la puerta de al lado era una vecina, porque cuando ella olvidaba la llave y tenía que entrar en el portal de su casa, la única manera de que alguien le abriera el portal era llamando al telefonillo de esta vecina. Y esta vecina, según Alda Merini, a veces no le contestaba, y durante noches muy frías ella quedaba afuera en la calle, pues, esperando a que se abriera la puerta, y nadie se la abría. Para ella, la loca de la puerta de al lado era esta vecina, pero para el pueblo entero italiano en el que ella vivía, la loca de la puerta de al lado era la propia Alda Merini, que tuvo unos problemas psiquiátricos muy agudos, episodios de enfermedad y de salud durante mucho tiempo, encierro en hospitales psiquiátricos que le dejaron una huella profunda. Y desde esta perspectiva está escrito este libro, desde la perspectiva de alguien, yo diría que en un momento de que su salud mental no está bien. Ella en ese momento no está bien y lo notas. Lo que está contando es una realidad, pero es la realidad que ella vive, la suya. No es la realidad, no son las cosas como son, sino como ella las está viendo, las está sintiendo y las está percibiendo. Se divide en 4 partes, una dedicada al amor, a la amistad, en fin, al dolor también, a la familia, y empieza con un pequeño poema. Y a partir de ahí, aunque no hay anotaciones de días, es una especie de diario en el que ella vierte pues, todas estas opiniones acerca de pues, el apartado en el que se habla acerca del amor, acerca de la familia. Y entonces hay uno en especial que quería leeros. Veréis qué cosa más tremenda. Empieza así, el libro. Ay, perdón, tenía que tener marcadas las páginas. Mirad cómo se define ella como loca y cómo se define en comparación con la silla en la que fue retenida cuando estuvo en el hospital psiquiátrico, donde la atarían, supongo, de pies y manos en una silla, y cómo ella se define a sí misma como loca, como una especie de imagen, reflejo de esa silla a la que la tenían atada. Dice la loca, : soy una silla en la que no se sienta nunca nadie. No sé si está hecha de azulejos o de linóleo, o si está recién barnizada. ¿Quién me ha barnizado las manos? Un celador, supongo, aunque ayer tuve una visita. Una palabra. Palabra. Me besa los labios. Pronuncio la palabra. Esa es su definición de loca. Y se apropia de la palabra, de estar loca, de esa definición, y hace de ese problema psiquiátrico que tiene su fuerza, ¿no?, para mostrarse ante el mundo. Y dice: la locura es también un vínculo mágico con la realidad. Es una forma de sacar las púas para enfrentarse a un enemigo que tal vez no existe. ¡Qué bárbaro! O sea, es una cosa... Y claro, es desde estos momentos en los que ella está enajenada, que no está bien, la cabeza le está haciendo malas pasadas, está viendo la realidad desde otra perspectiva, probablemente también medicada en algunas ocasiones. Y es como vuelca aquí cómo está viendo ella el mundo, cómo ve las relaciones humanas, cómo percibe el amor. Ya os digo, cada uno de estos apartados, que serían 4, son amor, secuestro. Secuestro es cuando ella es retenida en el hospital psiquiátrico. Es durísimo, es durísimo. Esa parte es muy dura. Luego familia y dolor. Os voy a leer la parte de dolor, página 123. Su definición del dolor. Este es el poema con el que inicia el apartado, en el que luego ya os digo, casi como a modo de diario, aunque no anota fechas, pero casi como a modo de diario confesional, nos va hablando de este tema. Pero empieza con este poema, que para ella es el dolor.
Abismo oscuro, deflagración, chispa que remueve el pasado, tobillos que se rompen por correr detrás de ti, dolor. Tú eres la liebre viva que mis manos conocen desde la infancia. La liebre viva que mis manos conocen desde la infancia. Qué imagen tan plástica de una niña con sus manos tratando de agarrar una liebre que se le escapa siempre, ¿no? El dolor es eso que tú quieres agarrar para controlar, para hacerlo tuyo, para no ser presa de él, sino al revés, y que se te escapa siempre. O sea, al menos eso es la imagen con la que yo me quedo después de haber leído este libro. Bueno, ahora sí, eso es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.